Entonces, lo que vamos a empezar es la unidad 4, que es ecuaciones y sistemas de ecuaciones, ¿vale? En la primera parte lo que vamos a hacer es ver qué es una ecuación y sentar la base de lo que vamos a utilizar. Luego es cuándo una ecuación es equivalente, que eso es fundamental. Y luego ya haremos ecuaciones con diferentes operaciones y demás y pasaremos luego a ver sistemas. Hoy lo que veremos es qué es la ecuación y operar con ecuaciones de primer grado, ¿vale? Las de segundo grado que están aquí, en vuestro cuadernillo lo tenéis, aquí, tenéis ecuaciones de segundo grado, aquí. Estas ya las hemos visto en el tema 3, con lo cual ya las di por vistas, ¿vale? Vamos a centrar en el punto 2, mucho, y luego en el punto 4, y resolución de problemas, ¿vale? Entonces, lo primero es, ¿qué es y qué no es una ecuación? ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo esto se trata de una ecuación. ¿Por qué? Tiene letras, tiene un igual, o sea, este igual es como una pregunta. Lo que esto sería traducido es, ¿qué número le sumo a 2 para que me salga 3? Lo podemos hacer de cabeza, me sale 1 y ya está, ¿vale? Pero la solución es única y es un 1, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, las identidades notables que nosotros vimos en el tema anterior, esto no es una ecuación. Esto es lo que se denomina una identidad, pues se llama identidad notable, o igualdad. ¿Por qué? Pues, ¿qué diferencia esto de esto? Pues que esto vale para cualquier número. Esta pregunta, la respuesta de ¿cuándo esto es igual a esto? La respuesta sería para cualquier número. Es decir, yo digo que la A es un 8 y la B es un 5, pongo aquí la A, pongo aquí el 8, pongo aquí el 5, lo pongo aquí y se va a cumplir. Es decir, esta ecuación, por decirlo de alguna manera, se cumple siempre. Y eso no es una ecuación. Ahí no hay una pregunta, no hay una duda, siempre se va a cumplir. Mientras que esta ecuación de arriba se cumple para x igual a 1. Y ya está. No quiere decir que solo tenga que tener un valor. Puede tener 2 valores, 3 valores, 100 valores. Pero no son todos los valores del mundo, ¿vale? Esa es la primera cuestión. Es decir, diferenciar lo que es una ecuación de una identidad. Por ejemplo, el área de una circunferencia es pi por r cuadrado. Bueno, pues esto es una igualdad. Ponemos el área y para el radio concreto se cumple, ¿vale? Esa sería la historia. Pero bueno, estas dos son claras, ¿vale? Son, digamos, a esto nosotros coloquialmente, no debe llamarse así, pero llamamos fórmula. Es como una fórmula que es, bueno, tú pones los números y ya se cumple. Mientras que la de arriba se cumple para casos concretos. Por ejemplo, en este caso, x igual a 1. ¿Vale? Esa sería la cuestión. ¿Vale? Esto es importante. Esto lo tenéis en la parte en lo que es el lenguaje algebraico y demás. Bueno, el lenguaje algebraico lo que se trata es de escribir cosas que ocuparían un montón. Por ejemplo, aquí, ¿qué número suma 2 para que me dé 3? Pues pongo x más 2 igual a 3 y x es el número que estoy buscando, ¿vale? O sea que sería así. Ahora, ¿qué es importante conocer? Muy, muy importante. Lo que son ecuaciones equivalentes. Es decir, cuando una ecuación no cambia su solución. Por ejemplo, si yo sigo con el ejemplo de antes y hago esto, ¿vale? La historia es, si yo aquí, por ejemplo, digo, pues yo qué sé, x más 2, todo esto por 8, y multiplico el otro lado por 8, a mí lo que me queda es 8x más 16 igual a 24. Esta ecuación. La cuestión es, ¿estas dos ecuaciones son iguales? Esa sería la pregunta, ¿vale? Y la respuesta es que sí. Es decir, la forma que adquieren es diferente. Obviamente no son iguales a la vista, pero la solución es la misma. Y eso es lo que hace que dos ecuaciones digamos que son iguales. No la forma que tienen, sino que me den la misma solución. ¿Vale? Por tanto, estas dos son iguales. Igual que, por ejemplo, si yo multiplico la primera por 1000, sigue siendo la misma ecuación en cuanto a solución.
Obviamente a la vista no es igual, pero sigue teniendo la misma solución. Nosotros normalmente no vamos a pasar de aquí a aquí, es absurdo, es complicarse la vida. Nosotros vamos a ir al revés. Es decir, todo lo que yo pueda simplificar una ecuación lo voy a hacer. ¿Vale? Por ejemplo, si a mí me ponen esta, pues yo al revés la divido por 1000 y me lo llevo aquí, que es mucho más fácil. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Vale? Pero son la misma ecuación, son lo que se denominan ecuaciones equivalentes. Ahora, por ejemplo, si yo cojo la primera y yo qué sé, multiplico la x por 2 y lo demás lo dejo igual, estas dos ecuaciones no son equivalentes, la solución ya es otra. ¿Vale? De hecho, aquí la x sería un medio, ya no me vale, porque he multiplicado solo uno de los términos. ¿Vale? Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo son equivalentes? ¿O qué operaciones hago yo para que no cambie, y lo que vamos a estar haciendo todo el rato, para que no cambie mi ecuación? Pues va a ser equivalente siempre y cuando hagas la suma, la resta, la multiplicación, la división en los dos lados. Siempre que hagas esto, la ecuación es equivalente. Por ejemplo, si yo tengo esto, imaginemos, la solución es 3. ¿Vale? Ya veremos cómo lo hacemos, pero es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí hago esto, 2, y de repente le sumo 8 aquí, porque me apetece, me gusta el 8, y le sumo 8 a la derecha, lo que a mí me queda es esta ecuación. Pues esta ecuación es equivalente a esta. Tiene la misma solución, aunque la haya sumado. ¿Me explico? Porque se lo he sumado a esta parte y se lo he sumado a esta parte. Es decir, puedo sumar. Y si hiciese la resta, también sería equivalente. Es decir, si yo hago esto, que la ecuación que me queda es x menos 6 igual a menos 3, ¿vale? También me daría la misma solución. O sea, que la suma y la resta, vale. Y la multiplicación, la hemos visto antes también y ahora también. Esa es la historia. Esta es la clave para resolver un sistema. O sea, es decir, lo de pasa para un lado, pasa para el otro, eso no me vale. Eso de pasar no vale. Yo lo voy a dejar hacer al final, pero quiero que sepáis de dónde viene. Entonces, por ejemplo, con esto, o sea, tienes claro que si sumo un número a los dos lados, si resto un número a los dos lados, si multiplico por un número a los dos lados o si divido por un número a los dos lados, la ecuación no cambia en cuanto a solución. ¿Eso está claro? Pues eso es lo que me permite resolver ecuaciones. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, lo que tengo es esto, y digo, voy a resolverla, ¿qué es resolver? Resolver es despejar la incógnita. ¿Y qué es despejar la incógnita? Pues dejar la incógnita, dos cosas, en el numerador, es decir, arriba, y sola. ¿Qué me refiero a sola? Que aquí delante solo esté el 1 que no aparece. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago eso aquí? Pues voy a aplicar lo que acabo de ver. A mí, para dejar, o sea, mi objetivo es dejar esta x sola. Para dejarla sola, lo que quiero quitarle es el más 3. Entonces, ¿cómo elimino un más 3? Le resto 3. Pero claro, para que mi ecuación siga siendo equivalente, hemos visto que si le resto aquí, lo tengo que restar ahí. Claro, es que lo de pasar no vale, porque, o sea, es decir, lo vas a hacer así. Normalmente dices, pasa por el otro lado, pasa por el lado. Eso no vale. O sea, lo que tú haces es esto. Ahora veremos lo de pasar. Entonces, al final, cuando uno ya hace esto muchas veces, dice, bueno, paso el 3. No, el 3 que aparece aquí no es este de aquí. El que yo he puesto para compensar. O sea, no hay ningún método matemático que sea pasar cosas. El método matemático es restar lo mismo, sumar lo mismo, divides lo mismo, multiplicas lo mismo. Y ya está. Por ejemplo, si tengo una ecuación que sea 2x más 6 igual a 8 menos x. ¿Vale? Entonces, a mí lo que me interesa aquí, lo primero es juntar las cosas. En un primer paso, lo que voy a hacer es juntar. ¿El qué? Pues normalmente, por convenio, por costumbre, las x se ponen a la izquierda.
y los números a la derecha. Entonces, yo lo que me fijo es que no es que quiera pasar esto aquí, pienso al revés, es quiero quitar esto de aquí, porque quiero que a la derecha no haya X. Ahora es quitar, no paso, sino quiero quitar eso. ¿Cómo quito una X? Pues le sumo X. Y como ahí sumo X, aquí sumo X. ¿Me explico? Entonces, ¿qué me queda? Pues fíjate, me queda 2x más 6 igual a 8, porque esto se me va. ¿Estamos de acuerdo? Ahora digo, quiero quitar este 6. Pues para quitar ese 6, le resto 6. ¿Vale? Esto se va. ¿Y qué me queda? Pues en este lado me queda 3x y el otro lado me queda un 2. ¿Sí? Quiero dejar ahora esta x sola. Pues como aquí está multiplicando un 3, ¿cuál era la operación contraria a multiplicar? Dividir por 3. Bueno, sin el menos, perdón. Divido por lo mismo. Divido por 3, ¿vale? Y si divido ahí, divido aquí. Y entonces esto me queda. Esta es la forma correcta de hacerlo. X es igual a 2 partido por 3. Esta es la solución de esa ecuación. Pasa, es que claro, ahí está el problema, pero ¿cuál es el problema de ahí? Que, por ejemplo, ¿a qué lleva eso? A que mucha gente, cuando yo veo los exámenes, me hace esto, al final algunos me hacen esto. Porque dicen, como el 3 pasa al otro lado, y a mí me han dicho, cada vez que un número pase por el igual le cambio el signo, pues entonces lo pongo positivo. No sé si me explico. ¿Qué pasa? Si tú sabes hacerlo cancelando, dices, no, si yo quiero que esto desaparezca, ¿por qué divido aquí? Por el menos 3, por tanto aquí el menos 3 mantiene su signo. O sea, es decir, lo de pasar está guay cuando ya esto lo controlan mucho. ¿Por qué? Porque va muy rápido. Nadie se pone a hacer esto en un examen. O sea, todos hablamos de, vale, yo tengo esto aquí y entonces el 3 pasa dividiendo. Bueno, vale, pero eso es una forma de hablar y hay que ser muy conscientes de que no estoy haciendo eso. Yo lo que estoy haciendo es dividir por 3 ambos miembros, porque lo único que puedo hacer para no cambiar la ecuación es multiplicar, sumar, dividir y restar lo mismo en los dos sitios. Entonces, claro, da lugar a muchos errores. O, por ejemplo, hay gente que se encuentra con esto, otro error muy típico es, hay gente que se encuentra con esto, por ejemplo, y lo primero que hacen es, bueno, pues el 3 lo paso, y hacen esto. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque si tú quieres pasar el 3 o quitar el 3, lo que tienes que hacer es dividir todo por 3. Y entonces no lo puedes pasar. Eso es, primero lo que haríamos sería, yo primero cojo y lo primero que hago es quitarme del medio el 2. Yo pienso en quitar, es decir, ¿cómo quito el 2? Con un menos 2 en los dos sitios. Fuera. Ahora ya tengo esto, 3x igual a 1, y ahora este que está multiplicando lo cancelo dividiendo. Vale, ya está, x igual a 1/3. ¿Vale? Esas son las claves. Entonces hay que saber muy bien hacer eso. ¿Vale? Vamos a hacer algunos ejercicios y lo vemos.